¿Cómo están, colegas? Buenas noches. Hoy día viernes, 8 de la noche, vamos a hacer una transmisión, para eso lo hemos convocado. Hemos publicado en las redes varios de estas transmisiones que vamos a hacer hoy día, mañana, sábado y domingo no, pero el día lunes, el martes es feriado en el Perú, es festivo, Día de la Patria. El miércoles sí, pero más tempranito, y el jueves y viernes en la noche también, y también hasta el 2 o 3 de agosto. Ahí mire la programación en nuestras páginas web del Facebook. Hemos publicado esta seguidilla de transmisiones que vamos a hacer, y cada uno con dos asuntos prácticos, asuntos de la experiencia, que pueden ayudarte en esta vida contable que tú y yo compartimos, ¿sí? Entonces, muchas gracias a colegas por unirse a esta transmisión. Saludos a todos ustedes. Espero que la pasen bien en esta hora que vamos a estar transmitiendo. Bueno, también comenzar invitándolos a que sean parte de nuestros entrenamientos prácticos. El día 30 de julio, es decir, la próxima semana, en 6 días, comienza nuestro máster en NIC 12, para que seas un experto en NIC 12 y nunca más pagues ni por asesorías, ni por consultorías, ni por cursos tampoco, porque la idea del que se matricula en el máster NIC 12 es que salga hecho una fiera en NIC 12. Y el 4 de agosto comienza el diplomado práctico de NIF en asociación, en convenio con el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. O sea que para aquellos colegas que buscan un certificado, digamos, con un peso institucional, pues es la oportunidad, porque ese certificado va a salir con la firma del decano del Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Muy bien, entonces, ¿qué nos convoca hoy día? Hoy día nos convoca dos experiencias profesionales. Uno, acerca de las finanzas que están involucradas en la NIC 1. Aunque usted no lo crea, hoy día va a entender eso, porque la gente dice, oiga, NIC 1 ¿qué tiene que ver con finanzas? Y la NIC 1 es de presentación de estados financieros. Pero va a ver usted, déjese llevar por el conocimiento. Y el punto 2 es el tema de la materialidad, ¿de acuerdo? Dos cosas en una sola sesión. Mire, te voy a contar una triste historia. No triste historia, una buena historia, ¿de acuerdo? Este señor que usted ve ahí, este señor, el viejito, el pelón que está acá, ese señor se llamaba Cecil B. DeMille, ¿de acuerdo? Vivió entre el año 1881 y 1959. Como puedes ver, miren acá está junto a un personaje muy conocido, que nosotros lo vemos en cada Semana Santa, ¿te acuerdas? Esta persona de acá. Entonces, Cecil B. DeMille fue un director de cine norteamericano que tenía una frase genial, tenía una frase espectacular, me gustaba mucho su frase. Él decía esto: dadme una página de la Biblia y te haré una película. Imagínense. De pronto, pues las nuevas generaciones, los muchachones, no lo conocen, no han visto, quizás digan, oiga, ¿de qué está hablando este profe? ¿Por qué este director de cine tiene que ver con la contabilidad? Pero déjame déjate guiar por el conocimiento, ¿sí? Cecil B. DeMille decía, dadme una página de la Biblia y te haré una película. Y claro, y usted sabe de eso, ¿sabe por qué? Porque seguramente, ¿quién no ha visto Rey de Reyes? Tremenda película de Cecil B. DeMille. ¿Quién no ha visto Los 10 Mandamientos? También fue una película de Cecil B. DeMille, ¿no? Que lo vemos en Semana Santa, porque no hay nada más que ver. ¿Quién no ha visto Cleopatra? ¿Me dejó entender? Entonces, este señor tenía mucha razón, ¿no? Porque cada página de la Biblia tenía tanta carga de información y tanta historia que se podría hacer pues toda una drama, toda una película, todo un largometraje. Entonces yo, emulando a Cecil B. DeMille, también dirigió Sansón y Dalila, imagínate, dame una página de la Biblia y te hago una película. Entonces yo, emulando a Cecil B. DeMille, digo lo siguiente: dadme un párrafo de la NIF y te haré un seminario. Con un solo párrafo. Uno tiene que esforzarse por hacer seminarios de 3 horas que concentren toda la NIF, porque de lo contrario no vende. Pues. Pero si yo te digo, mira, te voy a hacer un seminario de 3 horas. A ver, voy a hacer una encuesta con ustedes. ¿Qué tal si yo les digo, voy a hacer un seminario, pagado obviamente? Si ya mucha gente regala cursos, bueno, pues yo colaboro publicando en mis páginas, en mis redes sociales, esos cursos gratuitos, y está muy bien, perfecto. Entonces, mire, ¿qué tal si yo saco una publicidad? A ver, respóndame por favor. ¿Qué tal si yo saco una publicidad que dice así: seminario
el tema del seminario, el temario, es párrafo 134 de la norma NIC 1 de 7 a 10 de la noche. Pregunta, ese es todo el temario, párrafo 134 de la NIC 1 de 7 a 10 de la noche. Vamos a ponerle un precio razonable, 150 soles. Pregunta, colegas, ¿te matricularías en el curso, sí o no? A ver, dígame. Ese es todo el temario, párrafo 134 de la NIC 1. ¿Te matriculas, sí o no? Y sé sincero, por favor, con sinceridad absoluta. Diga, espero su respuesta. Carlos Chihuán dice, no, ni hablar, eso es una estafa. ¿Quién más? ¿Quién más? José Ruiz Vázquez dice, tampoco, no, ni hablar, eso también es una recontra estafa. Profe, ¿cómo me hace estafar? ¿Solo un parrafito de la norma NIC 1? Sí, solo uno, nada más, nada más. Ajá, ya van dos. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga sí? ¿Alguien que me haga creer en la humanidad? ¿Alguien que diga, sí, profe, yo le pago. A ver, ¿alguien más? Bien, pero miren, yo tengo un libro que se llama Finanzas para entender las NIF. Giancarlo dice, no vendería mucho, que sí, obviamente no vendería. Yo tengo un libro que se llama Finanzas para entender las NIF. En ese libro el primer capítulo, no, el segundo capítulo es el párrafo 134 de la NIC 1. O sea, ahí yo, en ese libro yo puse, dadme un párrafo de las NIF y te haré un capítulo de un libro. Y ahí quiero ir a esta enseñanza de finanzas corporativas que está involucrado en el párrafo 134 de la NIC 1. ¿Qué dice el párrafo 134 de la NIC 1? Dice, una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar el capital. Entonces yo le preguntaría, estimado amigo, ¿qué significa o cómo pondría usted en práctica este párrafo? ¿Qué haría usted para ponerlo en práctica? Dice, una entidad debe, y ni siquiera es de contabilidad, o sea, no hay que hacer registros contables, no hay que hacer cálculos, no tiene nada que ver con el balance, ni con el resultado, ni con el patrimonio, ni con el flujo efectivo, porque el párrafo 134 dice que una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar el capital. Cada vez que yo he hecho he editado cursos sobre este tema, inclusive me animo a pensar buenas noches, me animo a pensar a nivel nacional e internacional cuando he preguntado esto, porque me gusta preguntar a los colegas. Una vez me acuerdo, no voy a decir el país, pero me acuerdo que una vez que estaba dictando una maestría, una universidad me invitó a dictar un curso de maestría en contabilidad, que justamente ahora he recibido una nueva invitación para fin de mes en Colombia. Vamos a dar un curso virtual para unos estudiantes de maestría en finanzas. Pero esto fue el año pasado que enseñé maestría en contabilidad. Y yo a esos colegas que estaban siendo ya maestros en contabilidad, les pregunté este párrafo 134 y cómo lo aplicarían en sus entidades. Desafortunadamente, ninguna respuesta fue correcta. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué nos causa este problema? El tema es básicamente la palabra clave es gestión de capital. ¿Y eso qué cosa significa gestión de capital? Venga que lo voy a explicar. La palabra clave para entender este párrafo es capital. ¿De dónde viene el capital? Viene de los libros de finanzas corporativas. Ahí viene. ¿Me dejo entender? Todas las perdón, todas las NIF tienen prerequisitos. Si usted quiere entender ciertas NIF, hay prerequisitos, hay cosas que debo estudiar antes de las NIF. Por ejemplo, si usted quiere entender bien cómo se calculan los impuestos diferidos, prerequisito, apréndase la legislación tributaria de su país, qué gastos, qué ingresos son grabados o aceptados. Entonces, si usted quiere entender gestión de capital, esa gestión no está en la norma NIC 1, esa gestión está en un libro de finanzas corporativas. Veamos un estado de situación financiera para explicarlo. Mire este estado de situación financiera. Un estado de situación financiera a los ojos de un financiero, de un especialista de finanzas, contiene lo siguiente. Mire por acá. Vamos, aquí está. Un estado de situación financiera contiene lo siguiente.
Net Working Capital, que es el capital de trabajo, que viene a ser la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Mírelo de esta manera. Un estado de situación financiera tiene tres capitales. ¿Usted no lo sabía? Pues ahora lo va a entender. El primer capital, y es muy conocido, es el capital de trabajo, es decir, el Net Working Capital. Bueno, esa es la resta de activos corrientes menos pasivos corrientes, el sombreado ahí, la parte superior de azul oscuro. El otro capital se llama Capital Expenditures, se resume en CAPEX, y eso viene a ser las inversiones en activos de larga duración. Y el tercer capital es el Financial Capital, o capital financiero, que es la suma de deuda más patrimonio. Ahora, ¿a cuál de los tres capitales se refiere la norma NIC 1 cuando habla de gestión de capital? Pues se refiere al capital financiero, que en los libros de finanzas corporativas también le dicen capital a secas. Entonces, lo que me pide la norma es que yo exprese en una nota a los estados financieros cómo se administra la deuda y cómo se administra el patrimonio. Los dos, porque esta administración, correcta o incorrecta, va a hacer que se maximice o se reduzca la rentabilidad de los accionistas. Esa es la palabra clave. ¿Me dejo entender? Vamos a ponerlo en números. Suponga lo siguiente, que una empresa necesita un capital de 1.000.000 de unidades monetarias. ¿Me dejo entender? 1.000.000 de unidades monetarias. Entonces, ese millón de unidades monetarias es el capital que se necesita. Olvídese por un momento, por favor, del capital social. Olvídese de la cuenta 50, capital social. Esto no es capital social. Ya te enseñé tres capitales, ahora estamos en el capital financiero, que es deuda más patrimonio. El capital social obviamente está dentro del patrimonio, ¿ya? Pero miren, supongamos que un negocio necesita un capital de 1.000.000. ¿De acuerdo? Hay cinco escenarios para financiar este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos para financiar este proyecto? Miren, primer escenario, digamos millones de soles, millones de dólares, millones de pesos, ponle la cifra que tú quieras. Pero yo necesito 1.000.000 de dólares para echar a andar el negocio. Obviamente, no voy a poner todo de mi bolsillo, eso sería muy riesgoso, lo que además sería muy caro. Lo que voy a hacer es pedir plata prestada del banco. Y tengo, miren, acá cinco escenarios. En el primer escenario pido el 10% de 1.000.000, en el segundo escenario 20, en el tercero 30, en el cuarto 40 y en el quinto 50%. Obviamente lo que no pido, pues lo pongo yo de mi bolsillo. ¿Me dejo entender? Entonces tenemos cinco escenarios. Pregunta, colegas, por favor, responda. Es una encuesta rápida. Me gustaría que colabore conmigo. ¿En cuál de los cinco escenarios le gustaría estar a usted? Usted es el empresario. Usted es el empresario. ¿En cuál de los cinco escenarios te gustaría estar? Responda ya. Escenario 1, 2, 3, 4 o 5. No vale responder depende. Asuma el riesgo. ¿En qué escenario quisiera estar? A ver, tengo una primera respuesta. Tengo una segunda respuesta. Tercera respuesta. Cuarta respuesta. Solamente 4 respuestas y son como 30 que estamos aquí reunidos en esta noche de viernes. ¿Eh? ¿Sí? Ujú, ujú, ujú. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a hacer unas preguntas adicionales, ¿de acuerdo? Siempre preguntando el punto de vista de que usted es el empresario, ¿eh? Usted es el empresario. ¿En cuál escenario en cuál escenario el negocio tiene más riesgo? En el escenario 1, 2, 3, 4 y 5. Escucha bien la pregunta. ¿En qué escenario el negocio tiene más riesgo? El negocio. Una cosa es el accionista y otra cosa es el negocio. ¿Eh? Son dos cosas diferentes. Mire, colegas, en cualquier escenario el riesgo del negocio es el mismo. Pues me voy a dedicar a producir zapatos, me voy a dedicar a hacer un supermercado, me voy a dedicar a ser minero. En cualquier escenario el riesgo del negocio es exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Ahora viene una segunda pregunta. ¿En qué escenario el accionista arriesga más? ¿En qué escenario el accionista arriesga más? ¿Mm? 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 Mira, arriesgar es sacar plata de tu bolsillo.
y ponerla en el negocio. Entonces, ¿dónde arriesgas más? En el escenario uno. ¿Qué pasaría si mira, no seríamos todos felices si un banco nos dijera, oye, todo el mundo está poniendo su negocio de venta de mascarillas, de guantes de látex, ¿no quieres poner tu negocio de eso? Me dice un banco. Yo le digo, sí, pero necesito $50,000 para implementarlo. Y el banco me dice, no importa, yo te presto. Solo ponme como garantía unas letras, ponme como garantía tu mercadería y yo te financio los $50,000. ¿Qué te parece? ¿Aceptas o no aceptas? Yo lo acepto. Así, al 100%. ¿Y qué banco me va a dar así todo el billete? Hace el negocio, hermano. Y si no funciona, pues se llevan mi empresa y chao, y se acabó el asunto. Más riesgoso sería si me pide que ponga mi casa pues a nombre de la empresa, ya sería otra cosa, ¿no? Pero mire, los libros de finanzas corporativas no le falta razón al decir que esta es la opción, la mejor opción de negocios si consigues que te financien el 50%. Si consigues que te financien más, mucho mejor. Es decir, mi administración del capital puede estar en estos rangos. Mi administración y yo como gerente financiero de un negocio veré la forma de apalancar mi negocio, ya sea al 10, al 20, 30, 40 o 50 o si puedo más. ¿En qué nivel debo estar? Pues los libros no lo dicen, dependerá del negocio, ¿no? Hay negocios que tienen más estructura, más palanca financiera que otros negocios. Pero lo que quiero explicarte aquí es por qué a la NIC 1 le interesa saber cuál es la estrategia de administración de capital. La razón está en que de esta estrategia va a depender el costo financiero de la empresa y va a depender algo que se llama el costo de capital de la empresa. Vamos a verlo. Mira acá. Supongamos lo siguiente. La deuda me cuesta 6% y el patrimonio me cuesta 10%. Oiga, ¿cómo que el patrimonio me cuesta? El accionista quiere retornos. Estos retornos no se llaman intereses, sino se llaman dividendos, pero se pueden expresar en términos porcentuales. Supongamos lo siguiente, deuda 6%, patrimonio 10%. Mire lo siguiente, ¿cuál va a ser el costo financiero en cualquier escenario, en los 5 escenarios? Lo primero que voy a hacer es una simple división, mire, 96,000 entre 1,000,000, 92,000 entre 1,000,000, 88,000 entre 1,000,000. ¿Y de dónde salen los costos financieros que yo he puesto acá? ¿No? No es costo financiero, es costo del, mire, ojo, costo del capital. Claro, porque mire, si yo tengo este capital, esta inversión, esta cantidad de dinero que yo he recibido, pues el accionista quiere su dividendo y el banco quiere su interés. Los dos quieren sus retornos. Oiga, en el primer escenario, ¿cuánto tengo que pagar en dinero? Bueno, en dinero vamos a ver. Si el primero quiere 6 y el segundo quiere 10, ahí está la fórmula. 100,000 por 6%, 900,000 por 10%, sumo y en el primer escenario necesito 96,000 unidades monetarias. En el quinto escenario, ¿cuánto necesito? Mire, 80,000 unidades monetarias. Ya tenemos una primera explicación de por qué el quinto escenario es mejor, es más barato, miren. Y eso siempre va a ser así, ¿saben por qué? Porque el costo de la deuda siempre va a ser menor que el costo del patrimonio. Por una sencilla razón. En finanzas se dicen que el ser humano es un ser absolutamente racional y que toma decisiones racionales, ¿de acuerdo? Entonces, si yo sé que el banco está prestando dinero al 6% y yo voy a ponerle dinero a mi empresa, ¿cuánto quisiera de rentabilidad? ¿Más de 6 o menos de 6? ¿Cuál sería la decisión racional? Pues si yo voy a arriesgar más, pues debo ganar más. Por eso es que la tasa del accionista debe ser mayor para que este mundo financiero tenga sentido. No sé si me dejo entender. Mire, ve, acá yo pongo $500,000 y el banco pone $500,000. Perfecto. Oiga, el banco cuando me otorgó el préstamo, ¿qué me pidió? Garantías, activos, hipotecas. ¿Ah? Tomó garantías, ¿sí o no? Muy bien. Pero cuando el accionista puso el dinero en la empresa, ¿qué garantías pidió? Nada, ¿no? El empresario, el emprendedor no tiene garantía de éxito. Se la juega todas, se lanza al vacío, da el salto de fe. ¿Me dejo entender? Y como es el que arriesga más, porque está arriesgando su vida y de pronto renunció a un trabajo para poner ese negocio, porque el mundo debe actuar de manera racional, él dice, yo debo ganar más que lo que gana el banco.
Por esa es la razón por la cual las tasas del accionista deben ser mayor. Yo no he calculado la tasa, he asumido 10% nada más. Por esa razón es que en el escenario 1 el costo financiero es mayor que en el escenario 5. Miren, hemos calculado los costos financieros en términos monetarios suponiendo dos tasas de intereses. Si yo divido el costo del capital entre el capital, estoy consiguiendo el costo de capital en términos porcentuales. Y ese costo de capital en términos porcentuales se llama WACC, ¿no? El costo promedio ponderado del capital. Te lo habían contado tan fácil, seguramente cuando lo escuchaste en la universidad o en una maestría nos complicaron la vida con diversas teorías, cuando en el fondo esto es lo más sencillo de entender del mundo. ¿Por qué es importante tener presente el WACC? Porque el WACC se convierte en una especie de punto de equilibrio financiero. Si una empresa rentabiliza WACC, pues tiene lo justo para pagarle al accionista y lo justo para pagarle al acreedor financiero. Y no le queda más plata, pero por lo menos lo paga. Si una empresa rentabiliza menos que el WACC, vamos a tener que elegir a quién le pagamos el total de sus intereses, al acreedor financiero o los dividendos al accionista. Y créeme, cualquier decisión va a ser errada. Si no le pago al banco, puede accionar contra la empresa ejecutando garantías o subiéndome las tasas de interés. Y si no le pago el dividendo al accionista, él puede decidir cerrar el negocio. Por eso esta tasa de interés es muy importante. La NIC 36 recomienda que cuando yo traiga valor presente en los flujos de efectivo para calcular el valor en uso de los activos fijos, utilice el WACC. Y esa es la razón. Si una empresa, y acá usted me da la razón, si una empresa rentabiliza menos que el WACC, ¿qué principio, o perdón, qué hipótesis contable, qué hipótesis fundamental de la contabilidad se ve vulnerada? Respóndalo ya, que ahorita está pasando con el COVID. Si yo rentabilizo menos que el WACC, ¿qué hipótesis fundamental se ve vulnerada? Dígame usted. Negocio en marcha. Por supuesto que el negocio en marcha. Muy buena respuesta. Negocio en marcha. Se ve completamente alterado el negocio en marcha porque no voy a poder pagarle a ninguno de los que me aportaron el dinero, ¿verdad? Entonces el WACC, muy facilito, lo que me cuesta en términos monetarios entre el dinero que he recibido tanto de acreedores tanto de acreedores financieros como mi patrimonio. Hay otra forma más compleja, profesor, a mí me lo enseñaron de manera muy compleja. ¿No puede hacerlo complejo? Pues también puedo hacerlo, mire, ve. El WACC es deuda por tasa más patrimonio por tasa, todo partido entre la suma de la deuda más el patrimonio. Seguro así nos lo enseñaron y nos complicaron la cabeza. Pero en el fondo es exactamente lo mismo. ¿Me dejo entender? Eso es, ¿no? Eso es. Ahora, si quiero alargar esto 3 horas, no, o sea, ya voy media hora. Si quiero alargarlo 2 horas y media más para un seminario completo de 3 horas, ¿qué tengo que hablar? Tengo que hablar de cómo se halla la tasa del patrimonio, y esa tasa del patrimonio sí es un poco más larga de explicar. Esa tasa del patrimonio, que se llama RDQ, así voy a ponerlo en mayúsculas, RDQ, es igual a la tasa libre de riesgo más un factor que se llama beta, por una diferencia entre la tasa del mercado y la tasa libre de riesgo, más el riesgo país. Esto sí toma un par de horas explicar los componentes, cómo se hallan y la razonabilidad de todo esto, ¿no? Pero no es necesario explicarlo para cerrar la idea del WACC, que es una herramienta de medición de gestión, para explicar por qué la necesidad del párrafo 134 de la NIC 1 de saber cómo una empresa gestiona el capital. Párrafos como esto me emocionan a pensar de por qué hubo el cambio de norma internacional de contabilidad a norma de información financiera. Usted, amigo contador que me escucha, sabe de estos temas de finanzas y está en un nivel superlativo, por encima, descolla por encima de los colegas que no entienden los temas de finanzas. Y esto te pone a ti en condiciones de hablar con la gerencia. La próxima vez que hables con el gerente financiero para el final del año, dile, oiga, señor, quiero conversar con usted. Y él te dirá, ¿de qué quieres hablarme? ¿De detracciones, de percepciones? ¿De cuándo vence el ITAN? No, señor, quiero conversar con usted acerca de cómo ha estructurado la gestión del capital,
porque yo sé que eso impacta en la rentabilidad, impacta en el WACC, y lo que usted decida como pago de deuda, como tomar más deuda, lo que usted decida como pago de dividendos o como no pago de dividendos, afecta la estructura patrimonial del WACC y en consecuencia va a afectarme mi revelación en notas a los estados financieros. Ese gerente financiero te va a ver como una potencial competencia. Ojo ahí. Espero que te haya gustado. Para mis haters voy a sacar una publicidad que diga así: curso de NIC 1, solamente párrafo 134, 3 horas nada más. A ver quién se matricula. Ese para mí sería un cursazo, la verdad. Sería un curso donde yo a detalle desmenuzaríamos los secretos de la administración del capital, el WACC, el beta y todo lo demás. Y eso es un cursazo espectacular. Lo voy a hacer, ¿no? Y los haters se van a reír porque van a decir: qué ridículo, ¿cómo va a ser un párrafo y va a cobrar tanto? Que se diviertan los haters. Muy bien. Materialidad, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué cosa es la materialidad, estimados colegas? Bueno, si uno lee los párrafos del marco conceptual de la norma NIC 1, el marco conceptual dice, la NIC 1 dice: no le apliques NIF a asuntos no materiales. Mire, te voy a hablar varias cosas de materialidad. La materialidad está definida en el marco conceptual. Muy bien, ¿no? Una partida será material, ¿de acuerdo?, si su inclusión o su omisión altera las decisiones que puedan tomar los usuarios de los estados financieros. Eso dice el marco conceptual respecto de la materialidad. Es decir, por ejemplo, yo tengo un estado financiero y me olvidé de registrarle un gasto. Se me olvidó, ¿no? Y presento el estado financiero a un banco y deciden prestarme dinero. Pero si le hubiera incluido ese gasto, no me hubieran prestado el dinero. ¿Ves? Ese cambio de decisión hace que ese importe sea material, sea importante. Luego la NIC 1 nos dice lo siguiente. Nos dice que no se debe aplicar NIF a partidas no materiales. Usted busque el párrafo, yo la verdad los párrafos no me los memorizo. Muy bien, entonces ya tenemos dos referencias a materialidad. Te voy a contar otras dos referencias a materialidad. La norma NIF 8, que se llama segmentos operativos, pide que uno presente información desagregada por segmentos. Esa información que está en el estado de resultados, que está en el estado de situación financiera, que sea presentado por segmentos. A ver, déjame explicártelo de una manera bastante gráfica. Suponga lo siguiente. Tenemos a Coca-Cola International, Coca-Cola Mundial, suponga esa corporación enorme. Coca-Cola presenta un estado de resultados consolidado con todo el mundo. ¿Me dejo entender? Consolidado. Ahí tiene ventas, ¿de acuerdo? Entonces, la gerencia, a ver, respóndame ahí en el chat, por favor. Usted es el gerente corporativo internacional de Coca-Cola, está allá en Atlanta, en Estados Unidos, y mira el estado de resultados donde dice ventas y una cifra obviamente millonaria ahí. Y luego dice costos y gastos y también cifras millonarias y al final una utilidad. Pregunta, ¿con ese estado de resultados los ejecutivos toman decisiones? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, con ese estado de resultados que suma, no, pues, no, ni hablar. Ahí está sumado soles, pesos, balboas, ¿qué más? Quetzales, yenes, yuans, ¿no? Y todas las monedas del mundo, los euros, todos están ahí sumados y consolidados. Oiga, no se puede tomar decisiones de esa manera. Por eso es que la norma NIF 8 pide que ese estado de resultados sea, en una nota, sea desagregado. Por ejemplo, regionalmente, por países, ¿no? Estados Unidos a la cabeza, Canadá, México, vamos bajando por países de la región latinoamericana, y ahí está una lista de países, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuántos países hay en el mundo? Y la respuesta es 194 países. En el mundo, en el planeta Tierra, existen 194 países. Entonces, imagínate ese desagregado de estados de resultados, de ventas, costo de ventas y todo lo demás. 194 columnas. Pregunta, colegas, ¿es práctico poner 194 columnas para que la gerencia vea dónde se vende más, dónde se vende menos? ¿Sí o no? ¿Es práctico o no es práctico 194 columnas?
Mira, la sábana que vas a poner ahí. Como no es práctico, pues la norma NIF 8 dice, oiga, agrupe, agrupe. Hay unos requerimientos y unas directrices de la norma para agrupar la información. ¿Me dejo entender? Pero hay algo interesante que tiene la NIF 8. Dice lo siguiente, que para que un país se gane el derecho a tener su columna plenamente identificada en esa lista, es decir, para que no lo agrupes con otros y se presente solito de manera identificada, ese país tiene que vender más del 10% de todas las ventas totales. O sea, ¿qué nos está diciendo la NIF 8 de manera solapada? Que más del 10% es material, es importante para la toma de decisiones. Pregunta, ¿Perú tendrá su columna, sí o no? A mi amigo de Bolivia, ¿no? Bolivia, ¿tendrá su columna, sí o no? ¿Eh? ¿Verdad? Pues no somos importantes. Y lo que no es importante, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué dice la norma ninguno? Lo que no es importante, en este caso en NIF 8, lo agrupo. ¿Y dónde lo voy a poner? En otros. Otros. Ahí estamos en otros. Ahí estamos los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, los chilenos, sumaditos todos. ¿Me dejo entender? Presta atención. Entonces la NIF 8 nos dice más del 10% es material. Otro asunto interesante que nos dice la NIF 8 es el siguiente, que si usted tiene ventas con varios clientes, ¿verdad? Pero si con alguno de esos clientes usted le vende, mire, esto ya no es para el corporativo, esto ya es para la empresa local, para Perú, por ejemplo, ¿no? Y una empresa peruana reporta información financiera a la SMB. Dice lo siguiente, la NIF 8, que si yo le vendo a un cliente más del 10% de mis ventas, esa información tiene que estar reportada en mis notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque dice que hay concentración de riesgos. Más del 10% concentrado con un solo cliente es indicativo de riesgo de negocios. ¿Qué nos está diciendo la norma NIF 8? De manera solapada, más del 10% es importante, es material. Mire, de manera muy asolapada, porque ni el marco conceptual, ni la NIC 1, ni los papers que ha hecho el IASB hablan de qué porcentaje es material. Siguiente. Cuando uno revisa la NIF 9, ahora lo hemos revisado mucho en estos meses de pandemia, porque las entidades financieras y las empresas, sus clientes, están revisando los contratos de préstamo para alargar las cuotas, por ejemplo, ¿no? Para no cobrar 3 meses y esos 3 meses cobrarlos después, o para refinanciar las cuotas en plazos mayores, por ejemplo, ¿no? Te reducen las cuotas, pero te amplían el número de cuotas. Eso se llama repactación de deuda, refinanciamiento, nuevos acuerdos entre el acreedor y el deudor. Bueno, hay un párrafo en la norma NIF 9 al respecto, donde dice cómo se debe tratar este refinanciamiento. Y hay dos opciones. Puedes tratarlo como una deuda nueva, ajustando el saldo del pasivo contra resultados del ejercicio, o puedes tratarlo como si fuera una deuda antigua, pero que se ha renegociado y todos los cambios se ajustan prospectivamente. ¿Cuál de las dos tomar? Pues la norma NIF 9 dice lo siguiente: tomarás el valor presente de la deuda nueva, compararás ese valor con el valor presente de la deuda antigua, y para calcular ese valor presente utiliza la tasa de interés efectiva de la deuda antigua. Si esa diferencia es mayor al 10%, ese cambio es material y tendrás que ajustar el pasivo antiguo con efecto en resultados. ¿Qué nos dice la norma NIF 9 de manera solapada? Más del 10% es material. ¿Ah? Ya, mire, ya yo estoy dándole aquí algunos tips de cómo las normas NIF de manera solapada, sin querer queriendo, nos está diciendo que más del 10% es material. En una oportunidad, yo soy, gracias a Dios, gracias a la buena aventura, gracias a mi suerte, soy asesor de algunas empresas importantes en mi país, y en una oportunidad, me acuerdo que esto fue por hace como 3 años, ahora ha sido 2017, una entidad financiera a la que asesoro había detectado, había cerrado el 2017 y ya estábamos en el 2018. Enero, ¿no?
Este es 2017. Ya estábamos en el 2018. Muy bien, ahí está. ¿Qué pasó con esta empresa? Las entidades financieras, no solo de mi país, sino de todo el mundo, tienen un proceso de cierre bastante corto en tiempo, a diferencia de las demás empresas, ¿no? Los bancos, las entidades financieras, tienen una exigencia rápida, veloz, de parte de las agencias supervisoras, la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces, esta empresa había cerrado pues, su estado financiero del 2017 y a inicios de febrero del 2018, una vez que el estado financiero ya había sido entregado a la supervisora, una vez que el estado financiero ya estaba auditado, oleado y sacramentado, en ese momento se enteraron de que habían cometido un error. Al estado financiero del 2017 le faltaba un gasto financiero. Ese fue el tema. ¿Cuánto faltaba? Faltaba unos 250.000 soles, ¿no? El tema de fondo no te lo voy a contar, es un poco largo. Hubo un error bien rochoso, bien escandaloso en cuanto al tema, en cuanto a la forma en que se dio este error. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero explicarte es materialidad. 250.000 soles de error. Entonces, mire acá. Hay dos formas de corregir este error. La primera forma es, bueno, en el año 2018, febrero, ya se había pagado ese pasivo, ese gasto financiero que no se registró en el 2017, ellos automáticamente que lo descubrieron, lo pagaron, lo pagaron. O sea, no había deuda. Entonces el asunto era, habían abonado al efectivo, el problema era a dónde cargábamos. Hay dos opciones para hacer el cargo. El primer cargo, ¿no? Contra gastos financieros del 2018, y la opción B sería contra resultados acumulados, ¿no? La primera opción es la opción más sencilla, ¿de acuerdo? A resultados del 2018. Y la segunda opción es lo que manda la norma NIC 18, que dice que perdón, 18 no, es lo que manda la norma NIC 8, que los errores se reconocen en resultados acumulados. ¿Cuál de los dos hacemos? Estrictamente hablando, era esta la solución, ¿de acuerdo? Sin embargo, el tema de la materialidad nos puede ayudar tremendamente. Esta empresa, en el año 2017, había obtenido una utilidad de 65 millones de soles. Si quieres saber la referencia en dólares, solamente para una referencia exacta, solamente divide entre 3.5. Pero bueno, en esos años divide entre 3. Entre 3 hay que dividir para saber los dólares. Vamos a hacer la división entre 3. Ahí está. Entre 3. ¿Me dejo entender? Entonces, esta era la utilidad, ¿no? La utilidad, voy a poner acá soles, y acá la utilidad dólares. Perfecto. Y este era el error soles, y este era el error dólares, ¿verdad? Nos debatíamos entre estas dos situaciones. ¿Cuál fue mi recomendación? Mi recomendación fue, oiga, ¿sabes qué? Este error no es material, no es importante. Ojo, 83.000 dólares para mi bolsillo es muy importante. Pero para el bolsillo de esta empresa, si uno hace una simple división, vamos a ver de cuánto es el error. Mire, ve, el error es del 0.38%. Yo le dije, mire, no te hagas problemas. Si lo ponemos en resultados acumulados, tú sabes que la superintendencia va a comenzar a preguntar por qué mueves el patrimonio y nos va a hacer trabajar un montón. La cifra no es material. La cifra no podemos decir, dado este error, no podemos decir que el estado de resultados del año pasado está errado. Es decir, usted ha visto los dictámenes de auditoría, dicen los estados financieros están razonablemente presentados. Razonablemente está bien presentado, incluso si está sin este error. Este error no va a cambiar nada, el dictamen del auditor, ni cómo se leen los estados financieros. Recomendación, mándalo contra gastos del año 2018 y listo, y sigue tu vida para adelante. Esta fue mi recomendación por correo electrónico, lo dejé, pero mi cliente me dijo y me exigió, Freddy, hazme un documento técnico donde sustentes tu recomendación. ¿Qué les parece? Y en ese documento técnico uno tiene que redactar, ¿no? El origen del problema, cómo lo detectaron, el importe del problema y luego la recomendación. Pero antes de la recomendación tenía que ponerle
los argumentos, ¿no?, necesarios, ¿no?, para que se sientan tranquilos de que esto vaya contra el resultado del ejercicio. Entonces, mi primer argumento era, pues, lo que había comentado del marco conceptual y la definición de materialidad. El segundo argumento, la NIF 1, no le aplicarás NIF a partidas no materiales. El tercer argumento era la NIF 8, acerca de lo que hablaba de del 10%, y yo decía de manera indirecta, las NIF nos están diciendo que 10% para arriba es material. El tercer argumento era el tema de la NIF 9, que también habla del 10%, y la NIF 8, que cuando se vende más del 10% a un cliente también es material. O sea, el 10% me aparecía por todos lados. Pero yo necesitaba más potencia para documentar que ese 10% iba a ser, que como no llegaba al 10%, no era necesario afectar a resultados acumulados. Me puse a googlear, a buscar, y encontré un PowerPoint donde hacían referencia a una encuesta, a un trabajo de campo que había hecho un profesor universitario que enseñaba en una universidad en Texas, Estados Unidos. El profesor se llamaba Jim Chong. Y él hablaba de que comúnmente, según su encuesta mundial que le ha realizado, el 10% es el criterio de materialidad más utilizado. Estaba muy emocionado porque ya tenía a un señor experto en contabilidad, en auditoría, CPA, PhD, MBA, tenía todo el abecedario en su currículum que podía sustentar aún más mi posición. Lo que no tenía era la fuente, porque uno tiene que redactar y poner fuentes. Cuando la información no es tuya, no es de tu propiedad, tú tienes que respetar al autor intelectual y poner la fuente. Y lo único que yo podía poner en ese momento era que ese documento que yo tenía, que era un PowerPoint, había sido extraído de www.rincondelvago.com. No era muy académico, que digamos. Pero, como dicen, el que busca, encuentra. Me busqué en la universidad donde decían que trabajaba el profesor y comencé a buscar a su perfil, comencé a stalkearlo al dichoso profesor y me encontré su correo electrónico. Así que le mandé un correo en inglés diciéndole que soy su primer number one fan en el Perú y le pedí por favor que me diga dónde puedo adquirir su famoso paper, ese que había escrito acerca de la encuesta. Que si lo podía comprar en Amazon o no sé dónde. Y él amablemente me lo envió. Es este que te presento aquí. Me dijo, Dear colleague, me puso en el correo, no te preocupes, acá te mando, ¿no? Te mando mi paper que salió en una revista norteamericana, el famoso H. Jim Chong, de Prairie View University en Texas. Ahí está el correo. Si quieres escribirle y preguntarle por mí, con todo gusto, escríbele. Perdón que se esté mezclando las. Ahí está. En este documento se hace referencia y se explica cómo se ha hecho una encuesta a nivel internacional acerca del uso de la materialidad en el globo, específicamente en Europa, a través de los cuerpos normativos que existen. Y termina concluyendo de que el 10% es la regla más utilizada en cuanto a materialidad. ¿De acuerdo? Entonces, este documento, si usted quiere, también yo se lo envío, lo comparto. Si el profesor me lo compartió, yo también tengo me dijo, compártelo con tus colegas, compártelo con quien quiera hablar sobre materialidad. Aquí hay un buen documento que yo puse como referencia para sustentar mi documento técnico hacia un cliente que tenía aquí, que tengo todavía, me precio que sigue siendo mi cliente en temas de asesoría y consultoría mía. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Interesante o no? Te voy a mandar esto, bueno, escribes a mi correo, usted ya tiene mi correo electrónico, y diga, profe, quiero ese material, y yo con todo cariño se lo mando. ¿De acuerdo? Este es el segundo caso que quería compartirle de materialidad y cómo se documenta una materialidad. Muy bien, colegas, hasta aquí la transmisión de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Estos dos temitas yo sé que te van a gustar y que vas a ponerlo en práctica a partir de ahora.